No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos. Los pilotos de los primeros tiempos de la aviación fueron personas valientes que de verdad vivieron aventuras que son dignas de ser contadas. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de las hazañas de Carlos de Haya? Quizá la película que mejor refleja ese espíritu sea sin duda la protagonizada por James Stewart y dirigida por Billy Wilder, en la que Stewart estuvo acompañado de Patricia Smith, que respondía al título del Espíritu de San Luis, en el que se contaba la hazaña del mítico Charles Lindbergh entre Nueva York y París sin hacer escala, lo que nos da pie a recomendar el libro A Oriente por el Norte de Nórdica Libros, escrito por la excelente pluma de su mujer, Anne Morrow Lindbergh, donde se narra la aventura de este matrimonio desde Estados Unidos hasta Japón y China. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. En un libro amenísimo que permite conocer muchos lugares y culturas, lugares recónditos y las diferencias culturales que tenemos las personas de Oriente con Occidente. Esta magnífica escritora narra con maestría y amenidad sus vuelos como copiloto. Y empezando por supuesto desde el principio, pues vemos cómo preparan un inventario de lo que necesitan y la forma de colocarla en el avión para que quepa todo lo necesario y ahorrar combustible en la medida de lo posible. Esta mujer, para poder hacer correctamente la labor de copiloto, tuvo que enfrentarse a un duro examen de código Morse y sacarse el título, donde cuenta las dificultades y sus progresos, y la mezcla de nerviosismo y alegría ante su primer mensaje en uno de los viajes. Por eso, después de tanto trabajo, se sintió dolida por la pregunta de un periodista que hizo un comentario con muy mala sombra, que le dijo que si se había encargado de preparar los tuppers de la comida para el viaje, cuando incluso esta mujer miraba y estudiaba los mapas con su marido. En sus viajes conocerán a varias personas, como un sacerdote y un pastor protestante, donde vemos su valía y también los estilos evangélicos de cada uno de ellos. Otro momento de gran belleza es todo lo que tiene que ver con su paso por Japón, pues conocemos cómo funcionan los poemas nipones conocidos como haikus, que tienen su gracia pero no se pillan a la primera, o cómo se cuenta que los japoneses son educados en la sensibilidad por la belleza y el buen gusto, y hay una habitación que la separan del resto y que tiene bastante sentido. La construyen en otro lugar aparte de su casa y que se conoce como casa de té, un lugar inteligentemente creado para olvidarse de los problemas del día a día, y al entrar dejan todo fuera, su rango, su posición y su orgullo, para hablar con la persona que tienen al lado de tú a tú. Otro momento bastante curioso es cuando estos señores con su hidroavión se quedan perdidos en el océano por un fallo mecánico y son rescatados por unos marineros cantores. En cuanto a la sabiduría popular de China, nos quedamos con esta frase que tiene que ver con el famoso río amarillo de ese lugar.
Nadie que se sumerge bajo su amarilla superficie sale con vida. Y por último vemos el ingenio y la capacidad de esta mujer para despedirse. Con respecto a la despedida japonesa de Sayonara, dice por ejemplo: Sayonara no trata de engañarnos con esa bravata de hasta que volvamos a vernos como au revoir. No se sirve de ningún sedante para posponer el dolor de la separación. En cambio, goodbye y adiós, que Dios esté contigo, tratan demasiado de cubrir la distancia hasta casi negarla. Adiós es una oración, un grito resonante. No te vayas, no puedo soportar que te vayas, pero no debes marcharte solo, desatendido. Dios estará contigo, la mano de Dios estará sobre ti. Queda soterrado el estaré contigo y te velaré siempre. Es una despedida de madre. En cambio, Sayonara dice lo justo, es una simple aceptación del acto. Toda comprensión de la vida se sitúa en sus límites. Toda emoción ardiente se deposita detrás. Sayonara es en verdad el adiós que no se dice. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por el juicio al fiscal general del Estado, nosotros dejamos a los jueces que juzguen libremente y dejamos la política a un lado para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando lógicamente por Predator, el peliculón de esta semana. También se estrena una película provida como el documental Heridos. Por otra parte, David Trueba ha preparado una película que nos ha parecido ciertamente interesante, y en Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de Frankenstein, porque se estrenó hace 2 semanas, pero se estrena ahora en Netflix y es un peliculón de Guillermo del Toro que merece la pena ver. Y por supuesto, no se pueden perder nuestras habituales secciones como la sección de Irene de Alba, la firma de Susana García y Eduardo Bernal, y por supuesto a nuestro compañero y amigo Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que seguramente nos tendrá preparada alguna que otra sorpresa. Comenzamos. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque se estrena Predator Badlands, una nueva secuela de esa saga que en un principio estaba protagonizada por Arnold Schwarzenegger hace ya la friolera casi de 40 años, más o menos, si la memoria no me falla. El caso es que en esta ocasión es un Predator ambientado en un mundo salvaje. El tráiler lo pudimos ver en la Comic Con de San Diego en Málaga y la verdad es que tenía una pinta buenísima.
La cinta está protagonizada por Elle Fanning, que también estuvo en este lugar de España, en la Comic Con de Málaga, y que es hermana de Dakota Fanning. Y es que Elle Fanning, la protagonista, todo lo que tiene de guapa lo tiene de buena actriz, y todo lo que tiene de buena actriz lo tiene de guapa, pero es que a su hermana le pasa exactamente lo mismo. La recordamos de pequeña, por ejemplo, interpretando uno de los personajes de la película Super 8. En esta ocasión la historia promete acción, mucha acción, y la verdad es que esta mujer, Elle Fanning, cuando estuvo en la Comic Con, transmitía dulzura y daba la impresión de ser una persona tímida y buena gente, como decimos aquí en Andalucía. Esta historia pues tiene unos ruidos muy especiales, y esta chica nos vendió la moto del siguiente modo: lo que me encanta de esta franquicia es que, aunque obviamente hay efectos digitales, la mayor parte de lo que se ve en pantalla es tangible, no hay tanto croma como en otras producciones. Y por otra parte, esta mujer pues supongo que tendría un recuerdo bastante pequeño de haber visto esta película en su infancia, pero dice que pues ha visionado la película en varias ocasiones, y dice lo siguiente: recuerdo que vi la película original cuando era adolescente, porque mis padres me decían que hacía el sonido del depredador mientras dormía, es decir, clic clic. Por último, intentó aprender el lenguaje inventado en Predator, que se llamaba Yautja, y decía que tenía un sonido como de muchas R's, y sobre todo aprendió una serie de frases que ya por lo visto no le salen. Esto es la anécdota que de alguna manera define a esta historia Predator, una cinta de acción que promete lo que cumple lo que promete. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Los amantes del cine lacrimógeno están de suerte porque se estrena Siempre es invierno, la nueva historia de David Trueba, que en esta ocasión se adapta a sí mismo. Una cinta protagonizada por Isabel Renault y David Verdaguer, que tiene un tono bastante peculiar, donde también aparece la actriz Amaya Salamanca. ¿Qué podemos decir de esta historia? Pues es una historia así peculiar, entre simpática y a veces muy amarga. Y tenemos las declaraciones de esta mujer, de Isabel Renault, esta veterana del cine francés, que nos vende la película del siguiente modo: David Trueba no me dio una imagen de cómo debía ser Olga, sino una forma de estar en el mundo. Quería que Olga fuera una mujer activa, con hijos, que ha forjado su propia vida, pero que sigue muy viva, así que partimos de mi propia vida y de lo que sentía. No es un personaje hecho de fuera adentro, sino de dentro a fuera, porque claramente Olga está en mí. Pronto cumpliré 60 años y no me lo puedo creer todavía. Las escenas de sexo eran importantes para conocer un poco a los personajes. A mí estas tomas siempre me han costado mucho porque soy muy púdica, pero creo que es algo que le sentaba bien al personaje, porque es una mujer de 60 años que hace mucho tiempo que no estaba con un hombre. Por cierto, hay que decir que esta mujer también hace un homenaje a su maestro en su escuela de teatro. Nos estamos refiriendo a Patrice Cheteau. Dice: me aceptó en su escuela y aprendí el oficio, que además de darme una vida me ha permitido expresarme y conectar con todo tipo de sentimientos que para mí de otro modo habían sido inaccesibles. Esto lo reconoce esta mujer, y la labor de esa escuela de los Amandiers, que fue creada por el célebre maestro Patrice Cheteau. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. En el apartado de documentales de esta semana nos ha llamado la atención un documental que puede verse en cines. Nos estamos refiriendo al documental Heridos de Borja Martínez Echevarría. Y en esta ocasión destacamos un artículo en la revista Magisterio que es una auténtica joya, en la que los autores de este trabajo nos dicen que la sanación es posible. Lejos de juicios y polémicas, Heridos es una invitación a descubrir el dolor, afrontarlo y abrirse a la esperanza de un nuevo comienzo. Hay que decir que este documental es bastante interesante y potente, y este señor ha dado muestras de su garantía al hablarnos, por ejemplo, del documental Medjugorje. Heridos es un documental que tiene muy buena pinta y sobre todo es una respuesta para esos políticos cobardes que no reconocen que el aborto es una lacra y que dicen que no es científico el trastorno de estrés postraumático después de un aborto, porque la verdad es que hay muchas personas que lo sufren y lo han dicho ya muchos psiquiatras y psicólogos, que ese trauma existe y que hay que tratarlo. Las declaraciones de Borja Martínez Echevarría son desde luego muy interesantes y desde luego aportan bastante luz, y esta revista Magisterio los destaca del siguiente modo. Destaca su pensamiento y su reflexión. El aborto es un tema muy polarizado, pero este documental no busca entrar en ese debate. No se trata de juzgar a nadie, sino de ofrecer un camino de esperanza a quienes han vivido esta experiencia y todavía arrastran una herida silenciosa. Son historias que rara vez se comparten en voz alta, pero cuyo impacto atraviesa profundamente la vida y las relaciones de quienes las cargan. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Finalmente, para los que piensen que el western está muerto, hay que decir que esta semana se estrenan dos historias. La primera, Dos forajidos, una película protagonizada por Alec Baldwin y que tiene incluso una anécdota bastante triste, pues Alec Baldwin disparó accidentalmente a la fotógrafa de la película. Por otra parte, se estrena una película que sí nos ha llamado más la atención, que se llama Sueño de trenes, una cinta de Clint Bentley que adapta la novela de Dennis Johnson, un escritor que ha sido 2 veces finalista del premio Pulitzer. Sueños de trenes está protagonizada por Joel Edgerton, Felicity Jones y William M. Macy. Y en esta historia se cuenta la historia, valga la redundancia, de Robert Greiner, que es un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en el oeste americano a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Guillermo del Toro forma parte de una gran generación de cineastas mexicanos que nos ha cautivado a todos. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Alfonso Cuarón, un cineasta que me encanta? También nos acordamos de las películas de Iñárritu, del Antonio Peláez mexicano. La verdad es que la remesa de autores de esa época o directores de ese lugar del mundo es impresionante. El caso es que Guillermo del Toro tiene 2 facetas. Una, cuando su cine fantástico
No tiene ideología política como ocurría con Hellboy, que es una historia maravillosa de superhéroes, en la que un diablo porta un rosario para no caer en el lado del mal, y otra, la visión que dio, por ejemplo, del Laberinto del Fauno, una visión política del cine fantástico que nos sacó a todos un poquito de la historia. El caso es que la revista Fotogramas nos invita a conocer detalles de una fabulosa entrevista entre Juan Antonio Bayona y Alfonso Cuarón. Pues Bayona recibió el empujón importante del Toro para convertirse en uno de los mejores cineastas de nuestro cine, que además es un cineasta que nos ofrece buenas historias fantásticas, pero con un fondo humano muy bueno y sobre todo sin ideología política, algo que se agradece. El caso es que en esta ocasión Guillermo del Toro es entrevistado por Bayona porque nos va a hablar del mito de Prometeo, de lo que significa jugar a ser dioses, ya que va a hablar de ese fabuloso relato de Mary Shelley, como es Frankenstein. El caso es que las declaraciones de este señor nos parecen muy jugosas y nos ayudan a entender qué nos vamos a encontrar en esta historia. Está en las antípodas de mi estilo, pero coincidimos en temas. Para mí la esperanza está en aceptar la desesperanza y la perfección está en aceptar la imperfección. Se puede vivir, sí, de la vida, que no exige un resultado sino un transcurrir. Y a la imperfección se le permite ir de la mano con el ser humano. Yo creo que la gran belleza del acto humano es la contradicción, la paradoja. Todos somos santos e hijos de puntos suspensivos el mismo día 3, 4 o 5 veces. Estamos constantemente pasando de un espacio a otro. Hay que decir que con respecto a la película de Frankenstein, la criatura coexiste en el espejo con Víctor e incluso al final surge de detrás de uno porque básicamente son la misma persona. Hay un romance entre Víctor y Elizabeth, porque él cree que Elizabeth es un reflejo suyo que se le parece, y Elizabeth encuentra en la criatura un reflejo de ella. Cuando me preguntan cómo escojo a los actores, siempre digo que escojo por los ojos. Yo hago un casting a los ojos de los actores. Si en Oscar Isaac veo dolor y genio, eso es perfecto para Víctor. Y en Elizabeth, es decir, Mia Goth, veo curiosidad y trascendencia y un toquecillo de no pertenecer a la sociedad. Por ejemplo, en Jacob Elordi veo una inocencia, un dolor y una pureza. Y luego hay un observador que es la cámara. La verdad es que esta reflexión de este señor invita desde luego a ver esta película independientemente de que te guste o no la historia de Frankenstein. El director Guillermo del Toro en sus últimos años está abandonando el pesimismo por producciones más optimistas que iluminan al espectador a través de producciones como Frankenstein, por raro que pueda parecer, basado en la novela de Mary Shelley. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. La adaptación es relativamente libre, pero mantiene la esencia. El arranque es apoteósico, produce cierta inquietud, pero no está tratada como una producción de terror al uso, sino más bien un terror gótico. El mexicano ofrece una historia desde dos puntos de vista. Para ello, el director buscó en el casting, como siempre, actores con una mirada atractiva, que es señal de distinción de su cine. Por eso pensó en el actor Oscar Isaac para hacer de Víctor Frankenstein, que representa al científico para el que el fin justifica los medios, o los goremedios, pues se le ha ido la pinza un poco a Guillermo del Toro en alguna escena. El actor que da vida al monstruo es Jacob Elordi, una mezcla entre el jugador de baloncesto David Robinson, su físico, y Miguel Bosé, con una mirada inocente que cautiva. Esta producción reflexiona sobre el peligro de jugar a ser dioses, es decir, al mito de Prometeo. Los dos personajes más luminosos, aunque resulte paradójico, son por un lado un ciego que porta el rosario, que le educa, que le ofrece
una serie de lecturas interesantes y que le enseña el mensaje de salvación de la Biblia. Y de algún modo libera el alma de un hombre atrapado en su cuerpo. Otro personaje muy luminoso es el de la actriz Mia Goth, que representa el amor puro, la ternura y la bondad de una mujer inteligente tanto intelectualmente como emocionalmente. Una película que habla del perdón sanador y que nos ofrece un guiño a la resurrección a través de un amanecer. Por cierto, el actor Christoph Waltz está, como siempre, sensacional e insuperable. Storyboard. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. El título de esta excelente novela gráfica de Norma Editorial, Como un pájaro en una pecera, retrato de superdotados, juega con las palabras de las características de sus protagonistas, pues cuenta las luces y sombras de un ser antropomorfo con forma de golondrina, que curiosamente era el pájaro favorito de mi abuelo, y una chica que tiene como una especie de cabeza de pez metida en una pecera. Y aunque la propuesta pueda parecer extravagante, explica con acierto las dificultades por las que pasan los superdotados, y a pesar de la variabilidad que es bastante amplia, sí podemos decir que estos dos estereotipos de superdotados son perfectamente o aparecen perfectamente reflejados en estos dos personajes, que suelen ser los más extendidos. Yo he leído varios libros y artículos relacionados con este tema, y hay que decir que aquí se combina información meramente científica con los problemas a los que se enfrentan en el día a día, y que de algún modo muestra la forma de superar los obstáculos que estos chavales tienen que afrontar, porque les cuesta bastante adaptarse al mundo, y que de alguna manera nos ayuda a meternos en su cabeza para comprenderlos mejor. Hay que decir que este cómic es muy bueno que sea leído en España por educadores y por supuesto por las instituciones, porque son niños que tienen gran fracaso escolar, pero que si tuviesen ayuda saldrían adelante. Siempre se piensa que la educación especial es solo para los niños que tienen más dificultades a nivel intelectual, pero estos niños a nivel emocional tienen bastantes dificultades y necesitan la misma ayuda, y no tienen por qué estar a la cola siempre que tengan que recibir clases de educación especial para ellos. En Estados Unidos, por ejemplo, estos niños se les trabaja muchísimo para ayudarles a superar las dificultades, y desde luego en Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, se aprovecha ese talento para que puedan ser grandes en ese talento, en esa cualidad que ellos puedan tener. Pueden ser ingenieros, pintores, artistas, actores, en cualquier rama educativa, pues son personas que pueden brillar y hacerlo realmente bien. Este cómic nos ayuda a descubrir que su cerebro funciona de una forma distinta, pues se ha observado, por ejemplo, que la mielina que se tiene en el cerebro para las transmisiones es distinta, es decir, sus ondas cerebrales son más rápidas que las de las demás personas. Este cómic de Lou Louvier, de Norma Editorial, habla de la necesidad de ser evaluados porque les puede ayudar a comprenderse mejor y a entender cómo pueden integrarse en el mundo para ser felices. Pues, por ejemplo, cuando son amigos de alguien o se enamoran, lo dan todo, y si la cosa no continúa, sufren demasiado. Hay dos estereotipos más o menos extendidos, y de alguna manera el chico golondrina presenta a esas capacidades, a esos chicos con un coeficiente intelectual alto, equilibrado, que son expertos en varios temas, que son analíticos y que brillan, aunque a veces se aburren, pero de alguna manera son capaces de adaptarse al medio. Frente al perfil complejo de un CI de un coeficiente intelectual muy irregular, con picos de lenguaje,
que son muy buenos en el lenguaje, por ejemplo, que son creativos, pero que tienen posibilidades y bastantes riesgos de fracaso escolar. Son personas con un sentido profundo de la vida, son muy espirituales, religiosos, y a veces les cuesta encajar. Entre las curiosidades de este ejemplar, que transmite esperanza y que recomiendo a padres que tengan hijos superdotados o con altas capacidades, o incluso para personas que se consideren superdotadas pero que no han sido evaluadas, porque de alguna manera les puede ayudar en sus vidas. El caso es que, como hemos dicho, tienen una velocidad de respuesta espectacular y una intuición que no pueden explicar, pero que de alguna manera les permite descubrir la verdad de un tema y dar en el clavo, aunque no sepan cómo han llegado a esa conclusión. No se pierdan, por tanto, como un pájaro en una pecera. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Cuando Spider-Man forma tándem con Lobezno o con Deadpool, o Deadpool con Lobezno, o Spider-Man con Deadpool en sus posibles permutaciones o combinaciones, a los lectores de cómics nos hacen los ojos chiribitas. Y si hace unos días les contamos las peripecias y acrobacias creadas por el especialista de acción Dani Ramos, que se ha convertido en un experto actor de escenas de acción en las películas de Lobezno y Deadpool en Hollywood, creando situaciones cómicas memorables, pues hoy le toca el turno a nada más y nada menos que a increíbles Spider-Man y Lobezno, que se vieron por primera vez las caras en 1982 en la colección Marvel Team Up, de la que hemos hablado en alguna ocasión. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. La popularidad de ambos dio lugar a que el guionista Jason Aaron y el dibujante Adam Kubert contasen una divertida historia donde saltaran chispas entre el chistoso y responsable Spider-Man y el hombre de acción y pocas palabras, que es el serio pero honorable Logan. La historia promete acción y humor que se combinan a la perfección en Increíbles Spider-Man y Lobezno, editado por Panini, en la que sus protagonistas viajan en el tiempo para salvar a la humanidad, donde nos encontraremos a un villano que me saca de quicio y que se parece a Jabba de Star Wars, ese villano que tenía capturado y atrapado y encadenado a la protagonista de la historia, la princesa Leia, y que responde al nombre de Mojo. Este cómic nos ofrece guiños a grandes cómics, como cuando Spider-Man dice: esta es la fuerza de Fénix encapsulada en una bala, mientras que Lobezno despliega su modo Jean Grey como si se tratara del cómic de la Patrulla X, Fénix Oscura, donde vemos también la rivalidad de dos tipos solitarios que tienen que entenderse para salvar a la humanidad. Por ejemplo, vemos el pensamiento de nuestro querido Logan. Sí, tenía que estar atrapado con alguien en la época de los dinosaurios. ¿No podría haber sido con Shanna, la Diablesa, o con Hulka? Mientras que Spider-Man dice: el hijo de Satán, el Pato Howard, Hulk rojo, Hulk verde, Hulk gris, un Hulk del color que fuera. Cualquiera habría sido mejor que este tipo. Lo peor es que todavía no sé ni cómo ni por qué estoy aquí. Spider-Man, como ya hizo con Daredevil, vuelve a dar muestras de su inteligencia, haciendo de la voz de la conciencia de Lobezno, viendo más allá con su amplio horizonte de miras, haciendo de alguna manera creer a su rival que es una persona válida, y es que de alguna manera lo que está haciendo es poniéndolo en su lugar. Spider-Man le dice: esos pequeños llevan arrodillados ante tu puerta. ¿Alguna vez has salido a hablar con ellos? Dice Spider-Man: se creen que soy una especie de mesías y se han equivocado de tío. No, dice Spider-Man, tú eres el tío correcto, yo era el que se equivocaba. Finalmente les dejamos con un aperitivo del tono de un cómic que de alguna manera, más que pensar, nos saca la sonrisa cada 2x3 igual a 6000. Permítame la exageración, igual a infinito, porque las situaciones cómicas son
súper simpáticas. Por ejemplo, hay que decir que en esta historia Spiderman y Lobezno tienen que hacer una lucha de pressing catch, de lucha libre, y vemos por un lado el pensamiento de Lobezno y por otro escuchamos los comentarios de un dicharachero incontrolable, Spiderman. Si me hubiese preguntado ayer quién es el bocas más imbécil que he conocido en toda mi vida, habría respondido que tú sin tener que pensarlo. Y me habría equivocado. Resulta que hay alguien más irritante que un Peter Parker crecidito, su versión adolescente. Y entonces empieza Spiderman a hablar. Perdona si te he hecho daño antes. No conozco mi propia fuerza. Puedo darte algunos consejos si quieres, ya sabes, para que estés mejor en forma. Si yo fuese tú, me pensaría lo de afeitarme la espalda. Ese look a lo Chuck Norris ya no se lleva, ¿sabes? Entonces sigue Spiderman. O sea, que lo de la máscara es más guay. Y también lo de los gruñidos y tal. Y entonces leemos los pensamientos de Lobezno. ¿Qué hay de Richard? Está por aquí en alguna parte, ¿no? Como desesperado. Y sigue hablando Spiderman. ¿Eres francés o algo así? Solo te lo pregunto porque hueles un poco raro. Podrías quizá, ya sabes, ducharte un poco mejor la próxima vez antes de nuestra pelea. Eso sería total. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué haces con un cañón tan largo como la nariz de Pinocho? Pues ya ves que voy a hablar de la película Orgullo y Pasión. ¿Quiénes componen el reparto? Gary Grant, que hace de Anthony, Frank Sinatra de Miguel y Sofía Loren de Juana, entre otros. Para quien no lo conozca, ¿puedes decirnos de qué trata? Pues en 1810, cuando la invasión napoleónica se ha adueñado de casi toda España, una fragata inglesa desembarca en Santander al capitán Anthony Plonger, que viene con la misión de evitar que una monumental pieza de artillería única en el mundo caiga en manos de los franceses. El capitán es atrapado por un grupo de guerrilleros que comparten el mismo objetivo, aunque el destino del cañón sea otro, Ávila. En la ciudad amurallada está el general Joubert, un sanguinario dedicado a ejecutar rehenes, y hacia allí se dirige el fabuloso cañón. Oye, ¿qué dijo el director Stanley Kramer sobre la película? Pues reconoció que la película había costado muchísimo dinero y que el resultado fue un fiasco, un fracaso. Su resultado fue decepcionante y el argumento tenía poco sentido. ¿Es verdad que el director no reparó en gastos? Pues sí, Orgullo y Pasión fue una gran producción épica, muy al estilo de la época, y costó nada más y nada menos que $4 millones. Se rodó en España y los gastos fueron espectaculares, con grandes estrellas y miles de extras. Oye, ¿y qué pasó con Ava Gardner? Pues que originalmente esta actriz fue elegida para el papel de Juana, pero cuando lo rechazó se convirtió en el billete de Sofía Loren para el público americano. También Sinatra fue un borde, aunque fuese amigo de Grant. Y por lo que Cary Grant acabó ensayando sus escenas ante un perchero con las ropas de Frank Sinatra. O sea que hubo peleas entre ambos, ¿no? Pues sí. ¿Y qué pasó con Cary Grant y Grace Kelly? Pues lo que ocurrió fue que este actor, por ser estrella, podía elegir actriz de reparto. Grant hubiese elegido a Grace Kelly, pero no pudo hacerlo porque ella renunció a su carrera para casarse por amor con Reiniero de Mónaco. Oye, ahora, ¿por qué no me cuentas anécdotas sobre los extras? ¿Qué hacían los extras españoles? Pues se eligieron 10.000 extras. Los extras estaban muy emocionados ante su debut cinematográfico y cuando el helicóptero equipado con una cámara les grababa a ellos, pues siempre salían saludando. Hasta que se escuchó una voz que dijo: ¿quieren bajar las cabezas ya? Sigue. Y nada, pues que por otro lado también seleccionaron a 200 atletas para actuar como valientes guerrilleros, que es lo que más admiraba el director de la Guerra de Independencia Española. Oye, pues bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco del rodaje? ¿Cómo se rodaron las escenas de peligro de la cinta? Pues se filmaron sin dobles, ya que tanto Grant como Sinatra quisieron actuar en una escena en la que un carro lleno de pólvora y cargado de barriles pues sale ardiendo.
Oye, según me desvelan, en este caso mis fuentes, ¿es verdad que fue el primer sitio donde se filmó, o la primera vez, mejor dicho, que se filmó en el Escorial? Pues eso que cuentas es totalmente cierto. Pero se pusieron una serie de normas con respecto al lugar sagrado, como era el monasterio del Escorial. ¿Y cuáles fueron esas normas? Pues no se podía ni fumar, ni blasfemar dentro de la basílica, ni en la sacristía, y no se autorizaba trabajar en el templo ni fuera del mismo en domingo. Parece razonable, ¿no? Sí, tiene su lógica. Irene, tengo entendido que hubo tomate entre Cary Grant y Sofía Loren. Pues sí, es verdad, Cary Grant le pidió matrimonio a la italiana, la cual sorprendió a Grant diciéndole que estaba comprometida con Carlo Ponti, con el que tuvo una larguísima relación. Eso es verdad, una larguísima relación. Oye, ¿cuál fue la frase con la que terminarías de hablar de este largometraje? Pues una frase de Juanjo Tejero lo resume todo. Si puedes creerte a Sinatra como un guerrillero español de 1810, puedes creerte cualquier cosa. Oye, esta película no es demasiado buena. ¿Por qué la has seleccionado? Porque se está celebrando el bicentenario del 2 de mayo, en el que el pueblo español se rebeló por primera vez a Napoleón. La verdad que ese es un periodo interesante, porque del pueblo, todo el pueblo, tanto militares como sacerdotes, como campesinos, todos se unieron en una lucha común que era acabar con el despótico Napoleón. Y si te parece, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad. El 14 de noviembre se estrena una de las películas propuestas para la 22 Semana del Cine Espiritual. La película Te protegerán mis alas, conmovedora historia real basada en la novela homónima del salesiano José Miguel Núñez, que nos transporta desde las calles más olvidadas de Togo hasta los márgenes de Europa, en una odisea emocional marcada por la fe, el coraje y la esperanza de un futuro mejor. La lectura en 2018 de la novela del salesiano inspiró al director de cine Antonio Cuadri a embarcarse en una nueva aventura que duró 7 años para traernos la historia de Wentinam, un niño de la calle de Kara, en Togo, en los años 80. La emoción que contenían sus páginas fue como un despertador, una ventana que se abría y clamaba por la necesidad de solidaridad, un relato que revelaba la realidad de uno de los países más pobres del planeta, donde unos misioneros entregaban su vida a un fin noble y necesario, explica Antonio. Con el apoyo del novelista y los salesianos, los corazones de Wentinam, del padre Antonio, de Madame Immaculée y de Dominique laten con fuerza entre sus fotogramas. Y es que la historia de Wentinam es inspiradora. Un niño huérfano, con una herida marcada por el abandono, por ser acusado de traer mala suerte al morir su madre al nacer, sobrevive en la miseria y robando hasta que encuentra esperanza en la ciudad de los muchachos, el centro de acogida inmaculada de Kara, gracias al apoyo del padre Antonio, un misionero salesiano español, iniciando un camino hacia la redención y lleno de esperanza. En este centro, los menores abandonados, explotados o acusados de brujería encuentran un ambiente familiar que les ayuda a recuperar su dignidad y aprenden un oficio. Donde nací, los bebés que sobreviven si su madre muere en el parto son considerados niños embrujados o endemoniados. Su maldición atrae la desgracia y el infortunio. A veces eran arrojados al río o a los vertederos de basura. Yo soy uno de ellos, sí. Yo fui un niño maldito, explica Wentinam cuando cuenta su historia. Y no solo fue un niño maldito, sino un niño de la calle que se dedicó a robar y a sobrevivir sin esperanza y sin derechos. Wentinam sobrevive gracias al encuentro con personas que, como buenos samaritanos, no miraron hacia otro lado y le ayudaron en sus necesidades. El señor Abique le recogió cuando era pequeño en el basurero y lo llevó al hospital. Madame Immaculée lo acoge en su casa y le da de comer, a pesar de las advertencias de las otras mujeres del mercado y de que apenas tiene para dar de comer a su hijo. El padre Antonio también lo acoge y le da no solo una educación integral en la ciudad de los muchachos, sino que le da una nueva familia con hermanos que son como ángeles en su camino. Una película que muestra la labor de los misioneros salesianos con los niños y jóvenes más desfavorecidos y reivindica la fuerza de la educación, la acogida, el amor, la escucha y la solidaridad como motores de transformación de nuestra sociedad, así como el derecho universal a la educación. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa.
Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! ¿Para qué? Os preguntabais. ¿Para qué necesito aprender inglés? Os preguntabais cuando ibais al colegio. Pues bien, hoy por fin tenemos la respuesta. Hoy por fin tenemos la respuesta en directo a las estrellas. Os está hablando Antonio Peláez de Barceló desde el planeta Radiocine para al que el señor y sabio, como el que todos queremos ser, Don Víctor Alvarado, y para todos nosotros. Porque todos queremos ser como Víctor Alvarado. Y en inglés, we all want to be like Víctor Alvarado. Ok, ya está. Sí, finalmente llega la respuesta. Claro, si no hubierais estudiado inglés, Die My Love, ¿vale? Como is love, y lo de love, 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 por los Beatles sabemos que es amor. Love, love, love. Podéis pensar que es bonito. Pero viene lo de die, que es morir. No es teñirse el pelo, que también suena parecido, ¿vale? Pero es con Y. Y entonces se llama Muérete, mi amor. Madre de Dios, el titulito. No se han atrevido a traducirlo por eso. Y ya nos aventura de lo que va. Pero de lo que va hoy esta sección es de Jennifer Lawrence, la protagonista de esta película que algunos a lo mejor son muy jóvenes y se os ha olvidado. Pero esta actriz... Esto era la bomba, ¿vale? Esto era, como diría el sex bomb, más o menos, ¿no? O bomba. Con 20 años ya tuvo una nominación a los Oscar por Winter's Bone. Esa película que la verdad que es aburrida como ella sola. Hay 2 mujeres y un perrito y poco más. Pero ahí ya se mostraba más o menos cómo era. Y ese es quizás... El problema que ha tenido en cierto modo Jennifer Lawrence, que se ha mostrado cómo era y la gente... Uy, ¿cómo suena esa cremallera? A ver, ha sonado sexy. Y la gente, pues, no lo tomaba demasiado bien. Jennifer Lawrence, en cierto modo, nos muestra el peligro que tiene eso de que todos opinemos en las redes sociales. Y vamos a un poco a andar sobre ello. Venga. ¿Dónde nació esta chica entonces? Pues donde el pollo frito, en Kentucky. Jennifer Lawrence nació en el año 1990. En concreto, en Indian Hills, Louisville, ¿vale? 15 de agosto de 1990. El 15 de agosto, si queréis, ya este año ha pasado, pero para el próximo, pues le podéis decir cumpleaños feliz, happy birthday to you. Mejor happy birthday, no happy birthday, suena muy español. Bueno, pues ella ha ganado un Oscar Silver Linings Playbook. No recuerdo cómo se tradujo eso al español, la buscáis, hijos míos. Esta es la de David O. Russell. Ella con David O. Russell dice que se lleva bien, porque dice es un bestia, pero es que yo así lo entiendo. Hay otras actrices que David O. Russell dicen que es un explotador y que se pasa mucho. Bueno, pues ella, para esa película de este director con tendencias surrealistas, no suicidas, surrealistas, se llevó estupendamente. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues que ella, como os decía, no solo fue nominada en la gala esta de los Oscars de 2011 por una película del año anterior que se había llevado el gran premio del jurado en Sundance, que era Winter's Bone, sino que luego, de golpe, va y hace 2 de las franquicias más importantes que pueda haber. De hecho, una entrevista reciente súper interesante, el New York Times, si la podéis escuchar, si sabéis algo más de inglés aparte de I My Love, y si no, pues oye, tampoco hay otras cosas en la vida, ¿vale? Pues decía que tiene la conciencia siempre de franquicias. Hablando de esta última película pensaba, pues a lo mejor esta película tiene una franquicia. Dice, bueno, creo que no. Bueno, pues lo que son que se llaman franquicias, no como el Burger King, sino esas películas que te hacen 1, 2, 3, 4, 5 partes, películas que no saben que existen las series, como los Juegos del Hambre y como los X-Men. En los X-Men era mística, ¿vale? Bueno, pues el caso es que
claro, ya ahí tenía una exposición tremenda, pero al recibir el Oscar en 2012 y luego recibir nominaciones en 2013 y 2015, ya ni os cuento. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando fue a recibir el Oscar resulta que se tropezó, ¿vale? Y el año siguiente, cuando recibió otro premio, también se tropezó. Y la gente empezó a decir, ¡ay, qué falsa es! Va como de que se tropieza y demás. Bueno, digamos como que sintió que empezó a recibir un acoso por parte de las redes sociales, que en un momento determinado, ella que además también es muy fiestera, que se la vio, lo conocido fue la fiesta que montó en un bar gay, tomando copas y, bueno, muchas copas, ya era muy de beber, con Adele, haciendo incluso concursos como de drag queens y demás, en fin, una persona que no tenía esa precaución a la hora de mostrarse en público. Bueno, creo que hasta iba con Madonna o con otras... Bueno, Madonna ya la cosa sería un poco más complicada porque Madonna sí que tiene guardaespaldas alrededor. Pero lo que le gustaba era, ala, venga, fiesta, y yo, pues como si fuera una persona normal, se encontró con todo ese rechazo de las redes, de... Bueno, pues todo lo de que llaman los haters, no sé por qué lo tienen que decir en inglés, ¿no? Los odiadores, y se pudo tomar un descanso en su vida, que coincidió, por cierto, con una etapa en la que dijo, pues voy a invertir en arte contemporáneo. ¿Qué pasa? Esto es que, hijos míos, esto es la vida de los ricos y los famosos, de verdad. O sea, yo le digo a Víctor Alvarado, digo, Víctor, quiero invertir en arte contemporáneo, y primero me dice, Antonio, ¿arte y contemporáneo? Imposible. Y segundo, ¿para qué, chico? Ahorra en otras cosas y ya está. Pero ella, pues le preguntó, dice, oye, ¿sabéis alguien que me pueda así orientar? ¿Qué arte contemporáneo debo comprar? Y en vez de haber hablado con Víctor, que es lo que tenía que haber dicho, pues en este caso, una amiga suya le dijo, pues conozco a este marchante de arte que yo creo que te puedo orientar. ¿Qué orientar? Le orientó en la vida, es su marido ahora mismo. Así que tuvieron 2 hijos y vamos enlazando con la película de Lynne Ramsay, esta directora seleccionada en varias ocasiones, incluyendo este año, por supuesto, por Die My Love, por el Festival de Cannes. Bueno, pues primer hijo. Dice que ella tuvo el embarazo, llegó el niño, estaba contentísima, estaba encantada. Le llega el guión por recomendación de Martin Scorsese. Es que de verdad, es que tenemos un círculo de amistades, vamos. Bueno, pues Martin Scorsese le dice, oye Jennifer, tienes que leer esto. Diría más bien, oye Jennifer, tienes que leerlo. You have to read this. ¿No? Lee el guión y dice, pues sí, yo puedo hacerlo. Una madre con depresión postparto puedo hacerlo perfectamente porque yo he dado a luz y estoy bien. Problema, que con su segundo hijo sí que lo sufrió. Así que eso le ha servido para estar más cerca del papel, de ese papel tan complicado al que ha llegado. Y eso sí, si os preguntáis si va a hacer película con Martin Scorsese, por supuesto, y con Leonardo DiCaprio, lo tiene previsto y todo lo demás. A partir de ahí, ¿cuál es la nueva orientación de Jennifer Lawrence con 35 años? Y nueva orientación suena a bar gay, pero no os preocupéis, o preocupaos, haced lo que queráis. El caso es que dentro de ser un personaje auténtico, dentro de que, siendo un personaje auténtico, tú la ves y tiene, digamos que, los mismos parámetros de votante demócrata de Hollywood, ¿vale? Un poco el George Cloonismo, el buenismo que nos da un poco de todo eso, todo exactamente igual. A mí personalmente es que me gustaría que tuvieran algo que fuera un poco diferente, ¿vale? Lo que ha decidido ella, o dijo, desde luego, en el New York Times el otro día, es que ¿para qué sirve ya que los actores hagamos más demostraciones en público de nuestras tendencias políticas y demás? Dice, yo, con su compañía de producción que fundó en el año 2018, que se llama Precioso Cadáver, Beautiful Cadaver, lo que hago con esa compañía es apoyar las causas que me interesan. Entre ellas está, pues, bueno, parece que el aborto. Entre ellas hay muchos otros distintos temas sociales que dice, si alguien quiere saber cómo pienso yo, y desde luego ella no apoya nada a Trump y no entiende por qué han vuelto a votar y demás. O sea que al mismo tiempo estaba casi diciéndolo, pero como que va a intentar no enfrentar tanto. Porque al fin y al cabo, cuando empezamos a decir no tienes razón en nada, yo soy quien lo sabe, pues quizás marginalizamos y no escuchamos al otro.
Así que en ese sentido, Jennifer, chica, pues nos parece bien esa nueva orientación. Tu nueva película, hay que aguantar un poco aquí. Hay que ir cenado, ¿eh? Hay que ir cenado, pero hace mucho rato para aguantarlo. Y sobre todo, quizás, pues que el ejemplo de los actores que nos vienen de Hollywood, que puedan hacer, pues como Kirk Douglas y John Wayne, que dice que no hablábamos de política, pero era un profesional, dice Kirk Douglas de John Wayne. Siempre venía preparado y listo y con todas sus líneas aprendidas. Seamos todos profesionales y amemos el cine como una profesión. Os ha hablado Antonio Pela de Barceló desde Toronto. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.